Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Seguimos dando las gracias a las personas que nos están apoyando hasta la fecha, que se han ido suscribiendo y dándonos su respaldo. Estamos muy contentos con ustedes. Este programa, de hecho, surgió de una conversación en la galería de la casa de un servidor, donde nos juntamos el licenciado Henry Morel, quien es pedagogo, Expedito Ventura, quien participó en el primer programa nuestro, y un servidor. Ahí hicimos una conversación bastante vasta, tratamos diferentes tópicos. En ese momento, Expedito Ventura, que había hecho una evaluación de la conversación que tuvimos y la valoraba como muy buena, porque tratamos diferentes temas, me dijo: Henry Morel, esto que estamos haciendo aquí es un programa. Vamos a sacarle provecho a ese intelecto y vamos a proyectarlo como figura. Fue la persona que me dio el empujón, porque yo había estado durante mucho tiempo asqueado de los medios tradicionales por las coyunturas que se dan a lo interno. La gente muchas veces piensa, bueno, fulano es un periodista famoso. Señores, a veces el ser un periodista famoso puede hipotecar las ideas y vender los análisis. Muchas veces los colegas nuestros son especies de gatilleros de la comunicación, mercenarios que trabajan para diferentes sectores de manera interesada y no son realmente la voz de los que no tienen voz. Pues miren que la casualidad juega su papel en cada situación, porque este programa de hoy también surgió en una coyuntura similar. En la misma galería de mi casa estábamos hablando, mi hermano Máximo Alejandro Morel y yo, sobre el poco conocimiento que tienen los jóvenes, por ejemplo, de figuras como Ana Caona y de los personajes que son relevantes en nuestra historia dominicana. Y a mí se me ocurrió hacer algunos planteamientos y cruzamos ideas y así llegamos a la conclusión de que hay sectores en la República Dominicana que han ido matando la memoria histórica, eliminando en todo lo posible aquellas figuras que fueron símbolos de rebeldía. Este no es un caso específico de la República Dominicana. En mi caso me tocó leer un libro que escribió Andrés Oppenheimer, un periodista destacadísimo, llamado Batalla de Historias. En este libro, Andrés Oppenheimer defiende la calidad de una educación pragmática que prepare al individuo para jugar un papel social en lo que tiene que ver en el proceso de producción. Pero empieza a decir ahí que ya China, por ejemplo, tuvo un Confucio, que no se puede empezar en esos personajes, que no hay que formar filósofos, que ya lo que hay que preparar es ingenieros químicos, metalúrgicos y personas que desarrollen tecnología. Ahí él hace un esquema, por ejemplo, desarrolla más bien los procesos educativos que se han dado en Finlandia, en países como Israel y en otros, Singapur, y habla de esa educación pragmática que ha dado muchos resultados en lo que tiene que ver con la producción y los procesos creativos. Pero esa educación, que es muy pragmática, no desarrolla lo que tiene que ver con la capacidad del individuo para producir transformaciones sociales que no sean las que requiere la industria, y no son suficientes con estas, y veremos más adelante por qué. Bueno, pues el por qué se los expreso trasladándonos acá a la República Dominicana. Les puse el ejemplo de Oppenheimer para que se vea que no es un asunto que sucede de manera casual en este país. En República Dominicana, muy pocas personas conocen, y les cito el primer caso, lo que fue la batalla de la Barranquita, donde Carlos Daniel, que era un hombre que seguía a Desiderio Arias, al mando de 79 hombres, enfrentó el 3 de julio de 1916 a 857 soldados norteamericanos en una batalla que fue épica. Fue un asunto épico porque un puñado de hombres valerosos se enfrentó a un ejército poderoso, utilizando incluso los elementos que tenían que ver con el medio ambiente. Utilizaron hasta las abejas y le provocaron grandes bajas al ejército norteamericano. Otro hecho que hay que destacar de un personaje que la historia no ha tratado bien es el de Gregorio Urano Gilbert, un muchacho que nació por allá por el año 1898 en Puerto Plata y que trabajaba en una editora en San Pedro de Macorís como linotipista, trabajaba en una imprenta en San Pedro de Macorís y, enfadado por la intervención norteamericana, agarró un papel y escribió: muero, pero muero conforme, porque tropas extranjeras han mancillado el territorio dominicano. Se metió ese papelito en un bolsillo y tomó un revólver en un almacén de abasto donde estaba y un cuchillo y fue al puerto de San Pedro de Macorís. Allí sacó el revólver y le disparó a un oficial de nombre C.H. Button, eliminándolo en el acto. Los soldados norteamericanos inmediatamente le entraron a tiros a Gregorio Urano Gilbert y no pudieron darle.
el muchacho se escapó y fue a parar a la Isabela, Puerto Plata, donde tenía familiares. Ahí duró un tiempo escondido, pero su deseo de seguir luchando no se paró, señores. Él se fue a trabajar a Montecristi y allá un soplón, un chota o chivato, como le llamamos en República Dominicana, lo entregó a las autoridades norteamericanas. ¿Qué pasó con Gilbert? Que en esa coyuntura lo condenaron a la pena de muerte. Y por diligencia de algunas personas influyentes, llegó a los oídos del presidente Woodrow Wilson, que era el presidente norteamericano en ese momento, y se le cambió la sentencia a cadena perpetua. Pero las diligencias siguieron. Y figuras como Fabio Fiallo, por ejemplo, y otros, lograron que en el año 1922 a Gregorio Urbano Gilbert se le deportara del país. El hombre, no tranquilo con lo que había sido la intervención norteamericana en República Dominicana y el papel que estaba jugando en el continente, se va entonces a Nicaragua y allá en el año 1928 se junta con Augusto César Sandino y pasa a formar parte del ejército sandinista, llegando a tener el rango de capitán. Ese muchacho se traslada en la década de los 50 a República Dominicana y en el año 1956 obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ya enfermo y en su etapa de decadencia, apoyó la lucha contra la intervención norteamericana en el año 1965. Gregorio Urbano Gilbert ha sido un héroe a cabalidad al que no se le ha dado el valor que merecía tener en la historia dominicana. La mayoría de los jóvenes, como decía hace un rato, no lo conocen. Y eso tiene un sentido, lo explicábamos. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Evitar que los jóvenes empiecen a ver un ejemplo de liberación, de lucha, de rebeldía y que se contagien con eso. El prototipo puede ser un cantante de música urbana o un supuesto influencer que no aporta mucho a la sociedad en términos concretos. Porque hay que desterrar todos esos elementos de lo que yo le he hablado. A la clase que domina no les interesa que un muchacho imite el ejemplo de Gilbert, que imite el ejemplo, por ejemplo, de Mauricio Báez, que en la segunda mitad de la década de los 40 liberó junto a Hernando Hernández una lucha para que le aumentaran, creo que un peso a los trabajadores de la caña, y eso es un precedente extraordinario en plena dictadura de Trujillo, señores. No quieren que se imite, por ejemplo, a Maximiliano Gómez, que fue asesinado en Bruselas, la capital de Bélgica, porque luchó enfrentando a la dictadura del doctor Joaquín Balaguer, porque se hablaba de una democracia formal, pero sabemos cuáles fueron, que se aplicó un gobierno de mano dura, donde los militares andaban con la bayoneta escalada y hasta con un paño rojo en el fusil. Entonces, no se quiere eso. Por eso se ha ido asesinando la memoria histórica. Y volviendo más hacia atrás, que saltó un personaje, por ejemplo, Olivorio Mateo, que la gente lo conoce aquí como un curandero, como un individuo cultista y que jugó un papel mesiánico y un revolucionario. Como revolucionario, ese señor aunó esfuerzos junto con Charlemagne Peralte, un revolucionario haitiano, porque Haití había sido invadida en el año 1915 y Dominicana en el 1916. Ese Olivorio Mateo, que perteneció a los gavilleros que dirigía Vicente Evangelista en Dominicana, jugó un papel fundamental en la lucha contra la tropa norteamericana y murió en el año 1922 con apenas 40 y pico de años, porque había nacido en el año 1876. Estamos hablando de que de 76 al 1900 eran 24 años y él murió en el 22, 46 años tenía apenas cuando fue muerto ese Olivorio Mateo, pero se conoce de él que fue un brujo, que es como la gente lo entiende. No se sabe que fue un revolucionario, muy pocos lo conocen. Entonces tenemos que ir viendo. Yo pienso que nosotros debemos de reclamar que a los que fueron héroes en este país, a los que lucharon por el cambio social, a los que lucharon por los trabajadores y trabajadoras, a los que lucharon por la soberanía de este país, hay que darle lugar en la historia que les pertenece. Pero no se lo dan porque los grupos que dominan en lo económico y en lo político tienen miedo de crear conciencia en la juventud. Les interesa mantenerlos con una venda puesta, porque si promueve un tipo de educación que reivindique a esos héroes y los convierte en el prototipo, en el ejemplo a seguir, entonces son muchachos que andan en las calles por ahí, van a enrumbarse y van a salir a pelear por justicia social. Van a querer mejores salarios, van a querer eliminar la represión, luchar contra la inseguridad ciudadana y contra muchísimos fenómenos que lo tienen es a ellos pisoteado. Entonces, quien domina lo económico y lo político no quiere rebelde, quiere estúpido, quiere gente con la mente idiotizada que no pelee por nada, que no luche por nada y que lo único que haga sea quedarse cruzado de brazos, mientras los reprimen, mientras los humillan y mientras los someten a condiciones de vida que son infrahumanas. Entonces, nos toca a usted y a mí
dar una batalla para rescatar la memoria histórica y colocar en el lugar que le pertenecen a los que sacrificaron su vida en este país, aportando sangre, sudor y lágrimas para un cambio. Señores, eso nos toca a ustedes y a mí. Si les gustó el programa, les invitamos a que se suscriban, le den like, compartan y comenten. Hasta la próxima.